Bendito sea Dios. Muy contento de poder tener este gran privilegio de compartir hoy la palabra de Dios con ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a buscar el versículo 31. Juan 8:31. Bendito sea el Señor. Leemos la palabra de Dios. ¿Ya están allí? Amén. Muy bien. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos honra en esta mañana, Señor Dios todopoderoso y grande. Te entregamos, Señor, toda preocupación, toda angustia, toda carga, todo peso. Nos despojamos, Señor, de la contaminación. Atamos, Señor, todo espíritu ladrón de tu palabra, todo espíritu de opresión, de pesadez. En el nombre de Jesucristo los enviamos al abismo. Y, Señor, te pedimos perdón por todo pecado cometido, Señor, por toda obra, por todo desagrado, Señor, ante ti. Te rogamos que el poder de tu sangre nos limpie ahora, Señor, y que nos des oídos para oír tu palabra, Señor. Quita los velos, quita los mantos religiosos, quita, Señor, aun si hubiera alguna persona viendo que tenga un espíritu de estupor que le fue dado por su corazón duro para contigo, por su corazón rebelde, te pedimos misericordia y que, Señor, cada uno hoy pueda escuchar tu voz, cada uno pueda escuchar, Señor, tu verdad, y que tu presencia en este lugar que sentimos sea la que obre, la que transforme, la que liberte, Señor, la que rompa, Dios mío, cadenas y ataduras del pecado, y que tu nombre y únicamente el tuyo, Jesucristo, sea glorificado aquí en este lugar. Soy tu siervo que te ama y me dispongo para ti. Santifícame para poder predicar tu palabra, que es verdad. Quiero hablar la verdad, llena mi boca de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo, no me dejes errar. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. En Cristo Jesús atamos los espíritus ladrones de la palabra y los enviamos al abismo. Te pedimos, Espíritu Santo, muévete con poder. En Cristo Jesús te damos gloria, Señor. Amén. Y amén. El mensaje del día de hoy se llama La presencia de Dios transformando vidas. La presencia de Dios transformando vidas. Y cómo quisiera yo poder hacer un día un estudio completo con ustedes, de pronto en otro tiempo,
y poder leer los textos completos. Aquí hemos leído apenas un pedacito nomás de Juan capítulo 8, pero es tanto lo que hay que sacar de acá. Jesús viene desde el capítulo 6 enfrentándose a los religiosos. Jesús viene desde el capítulo 6, aquí en el Evangelio de Juan, haciendo milagros y demostrando el poder de que Él es Dios, de que Él es el Hijo de Dios, y la gente le pide señales. No le basta con los milagros que ven, sino que le piden señales. Y Jesús les habla lo espiritual y ellos le responden con cosas carnales, con dureza en su corazón. Y aquí en esta porción, si ustedes leen el versículo 30, nos aclara a qué público le está hablando Jesús. ¿A qué público? Sí, son judíos, pero el versículo 30 nos va a decir con quiénes se sentó él a hablar. Mire lo que dice el versículo 30, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús venía haciendo milagros y predicando, haciendo milagros y enseñando, edificando, demostrando con el poder de Dios que sus palabras venían del Padre. Y a esa gente que creyó, Jesús se sienta con ellos y les comienza a hablar. Por eso dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, Jesús le está hablando a gente que dice, ese es el Mesías. Porque si ustedes revisan los capítulos anteriores, llegan comentarios y dicen, por ejemplo, vamos a leer así rápidamente en el capítulo 7. En el capítulo 7, para que entendamos a qué audiencia le está hablando Jesús. Dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta judía. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces, Jesús se está moviendo en medio de un auditorio de aguas turbulentas. Unos creen en él, han visto los milagros, no pueden negar el poder de Dios. Otros están aferrados a la religión y a lo que los fariseos están cerrados en decir que él no es el Mesías. Entonces Jesús a toda esta gente les está enseñando. Mire lo que les dice en el versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y yo le doy gracias a Dios por este versículo especialmente porque recuerdo este año cumplimos 14 años predicando la palabra de Dios. Este año cumplimos 14 años en el ministerio, desde que empezamos allá en el grupo de jóvenes. Cumplimos ya 14 años predicando la palabra del Señor. Y recuerdo que cuando Dios me daba al comienzo tantos mensajes que confrontaban y que atacaban tanto la religiosidad, eso generó muchísima enemistad entre la gente. La gente me empezó a aborrecer, decían, ¿qué se cree ese tipo? Es que es más santurrón que todos. Y me generó muchas enemistades la predicación. Y recuerdo que en medio de los ataques que me hacían, un día Dios me dio este versículo, el versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Tremendo. Yo mismo viví y sé que muchos siervos que hemos sido fieles a la predicación que Dios nos da, al mensaje que Dios nos da, un mensaje que el único interés que tiene es que Dios entre y transforme las vidas, los corazones y que la gente se salve. Los que hemos sido fieles hemos recibido muchos ataques, muchas persecuciones, difamaciones, mentiras, engaños, pero siempre Dios nos ha confirmado con su palabra que lo que estamos haciendo es de Él y que a Jesús le tocó pasar también por esas cosas. En ese público está Jesús sentado, ministrando el poder de Dios y enseñando y predicando. ¿Cómo lo ven? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y Jesús daba declaraciones
Miren lo que le dice la gente en el versículo 20. Estamos en Juan 7:20. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Miren cómo le hablaban al Hijo de Dios. Le decían: usted tiene un demonio. ¿Qué es eso que dice que lo queremos matar? Y mentira. Y a esa gente tan dura Jesús les está enseñando. Y les está hablando cosas para que abran el corazón a Dios. Porque el Espíritu Santo lo convence a uno de sus pecados, pero el Espíritu Santo le puede decir: usted tiene estos pecados, y uno puede seguir con el corazón duro y decir: no, yo estoy bien, yo no voy a cambiar. A esa gente le está hablando Jesús. Hay una gran división entre el pueblo, gran división, porque Jesús está allí, ven el poder, escuchan las palabras y muchos creen, pero otros lo siguen atacando y lo siguen rechazando. Dice, por ejemplo, acá, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En medio de todo esto, Jesús está exponiendo su vida. Jesús está exponiendo su vida, enseñándole a gente muy dura. Pero de todo eso, algunos están cogiendo la palabra y algunos están creyendo. Algunos están creyendo. Dice, miren los comentarios de la gente que estaba entre la multitud, versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Tremendo, ¿no? Y los fariseos, dice el 32, oían a la gente a hacer estos comentarios y murmurar estas cosas, y más rabia les daba a los fariseos. Más envidiosos, más furiosos se ponían con Jesús por estas cosas, y mandan a que arresten a Jesús. Y cuando los que van a arrestar a Jesús lo quieren coger, ellos escuchan las palabras de Jesús y dicen: nunca un hombre habló como este. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy tratando de poner hoy el punto para poder enseñar este mensaje de la mejor manera? Que en medio de los auditorios, en medio del trabajo, en medio de la escuela, en medio de la familia, siempre va a haber gente que vea el testimonio de Jesús en nosotros. Siempre. Algunos les producirá envidia, les dará rabia y dirán: ¿por qué nos traicionó y salió de la religión? Y yo recuerdo gente de la familia súper enemigos, porque decían tan ridículos: como uno nace católico y ya de viejo se va a cambiar de religión. Eso es ser uno muy traidor. O sea, nosotros vamos a pasar las mismas cosas que Jesús pasó, por eso nos dejó las Escrituras. Y somos bendecidos por poder caminar por ese camino. Pero debemos entender que el paso de Jesús por allí, para bien o para mal, iba transformando esas vidas. Y digo para bien o para mal porque Jesús estuvo dispuesto a salvarlos a todos los que quisieron. Los que quisieron recibieron salvación y están en el cielo con Él. Los que lo rechazaron están en el infierno esperando el juicio eterno. Jesús cambió sus vidas para siempre, para bien o para mal. Y así Jesús transforma las vidas de los que nos rodean a través de nosotros, si somos transformados por Él y si Él está en nosotros. Amén. ¿Qué quiero decir? La religión no cambia a nadie. La religión no cambia a nadie. El único que puede realmente transformar una vida se llama Jesucristo. Él es el único que puede transformar una vida. Nadie más. Nadie más. Y ustedes ven en estos pasajes cómo Jesús hablaba estas cosas, lo atacaban, lo querían coger, pero dice, por ejemplo, el versículo 30, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Jesús iba detrás de las almas, iba detrás de ganarse a uno, de ganarse a otro. Y el punto de este mensaje es que Dios con su presencia sí cambia, sí transforma. Tenemos que estar dispuestos, es la pregunta. Dios me quiere transformar, ¿estoy dispuesto? Dios me quiere transformar con su presencia, ¿estaré yo dispuesto a permitir el trato? Entonces hoy les voy a hablar de 8 ejemplos de cómo la presencia de Dios transformó áreas en las vidas
y son el modelo de lo que Dios quiere ir rompiendo en nosotros. Cómo la presencia de Dios va cambiando poco a poco una cosa, después otra cosa, después otra cosa. Y así va haciendo una obra cada vez más hermosa en nosotros. Y cuando digo hermosa, hablo de que cada vez en nosotros se va viendo más la imagen de Cristo. Más sus palabras, más su integridad, más su santidad, más su perfección, más su amor, más su humildad. Si permitimos que la presencia de Dios vaya derribando cada una de esas áreas que tienen que ser demolidas en nuestra vida. Amén. Entonces Jesús tiene acá, y qué cosa tan tremenda, de cómo Él les dice a los judíos, y yo los quiero animar a que cojan un estudio de estos versículos, de estos capítulos, Juan 6, 7, 8, y miren lo que es el corazón duro para las palabras de Dios. Y cómo el Señor insiste e insiste una y otra vez para que uno abra su corazón, para que uno lo escuche, para que uno le deje entrar, porque Cristo no obliga a nadie a seguirlo. Nadie está obligado a seguir a Jesús. Nadie. ¿Y los niños dónde están? Bueno, qué bueno que se sienten acá los niños y escuchen. Entonces, qué importante que nosotros comprendamos que nuestro Dios invita, habla, insiste, pero nosotros somos los que tenemos que abrir el corazón y decirle, sí Señor, entra, sí Señor, cambia. Y cuando Él venga a decirme, quiero cambiar esto en ti, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Se me distrajeron. Cuando Él dice, quiero cambiar esto en ti y nos confronta de algo, uno tiene que decir, amén. Miren lo que pasó aquí en el capítulo 8. En el versículo 31 nos dice que le dice a los judíos que habían creído en Él. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, si ustedes han escuchado realmente lo que les he enseñado, y esas palabras están guardadas en sus corazones, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, me van a poder seguir, me van a poder imitar, van a poder caminar conmigo. Si escuchamos con atención las palabras de Jesús y las guardamos en el corazón. Y dice el versículo 32, la consecuencia de seguir a Jesús, ¿cuál es? Conocer la verdad. Salir del engaño del mundo. Salir del engaño de la sociedad, salir del engaño de la religión y conocer la verdad de Dios, conocer las cosas que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Amén. Conocer las cosas que Dios nos quiere enseñar a nosotros, y al conocer esa verdad de Dios, ¿qué va a pasar? Dice que esa verdad nos va a libertar. Esa verdad nos va a libertar. Amén. El engaño siempre va a ser del diablo, siempre. Pero la verdad siempre será de Dios, aunque esa verdad nos duela. Amén. La necesitamos. La necesitamos. Entonces Jesús empieza a hablar aquí de una libertad espiritual, y ellos están hablando de una libertad en lo terrenal. Y Jesús les está diciendo un principio, y les está diciendo, el pecado esclaviza y atormenta, y yo soy el único que puede romper esas cadenas del pecado. Y ellos dicen, no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces Jesús está confrontando a este grupo de judíos que habían creído en Él, pero ellos ya no están soportando la confrontación. Han creído en sus palabras hasta un punto, han creído en los milagros, pero cuando Jesús viene a confrontar, dicen, no me gusta que se esté metiendo en mis cosas. Y le cierran la puerta a Jesús. Y eso yo lo he visto en todos estos años, lo he visto muchas veces. Que cuando el Señor quiere entrar y libertar un área, trabajar un área de pecado en la persona dice, no, con esto no se me meta. Entonces, qué importante que podamos ver que cuando endurecemos el corazón para el Señor y rechazamos el trato que Él quiere tener con nosotros, empezamos a resistir a Jesús y lo empezamos a ver como enemigo, que fue lo que pasó aquí con ellos. De creer en Jesús, miren lo que terminan diciendo aquí en el versículo 48.
Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? De estar sentados escuchándolo, ahora lo están acusando de ser samaritano, lo cual era una vergüenza. Los samaritanos eran enemigos de los judíos y lo están acusando de tener un demonio. De estar sentados escuchándolo, ahora le están diciendo estas cosas. Pero cuando Jesús los confronta, mire lo que dice el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, ya no solo le están diciendo es samaritano, está endemoniado, sino que ahora están tan ofendidos que cogen piedras para matarlo. Dese cuenta cómo el no escuchar con un corazón dispuesto a cambiar las palabras de Dios nos puede hacer sus enemigos. Y vamos a terminar viendo la verdad de Dios, la vamos a terminar viendo ofensiva, molesta, irritante. Pero el propósito del Señor, ¿cuál era? Transformarnos para bien. Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es bueno. Lo que Jesús quería hacer con ellos era salvarlos. Pero para salvarlos ellos tenían que reconocer que estaban mal. ¿Lo quisieron hacer? No lo quisieron hacer. Entonces estos son ejemplos para nuestra vida. Vamos a empezar entonces, punto por punto, áreas que la presencia de Dios quiere destruir en nosotros. ¿Amén? Amén. Porque si yo digo que quiero ser cristiano, si yo digo que quiero seguir a Jesús y que me quiero parecer a Jesús y que quiero ir al cielo, entonces yo voy a tener que reconocer que hay áreas en mí que están mal. Y que solo Dios con su presencia, no la religión, no un pastor ni una iglesia, la presencia del Espíritu de Dios en mí me va a ir destruyendo cada una de estas áreas. ¿Qué es lo primero que la presencia de Dios hace en nuestras vidas? De las primeras cosas, Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 5. Éxodo 3, 1 al 5. De las primeras cosas que Dios hace con su presencia en nuestras vidas. ¿Ya están allí? Éxodo 3, 1 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Era la presencia de Dios. Amén. El fuego, la presencia de Dios sobre la zarza, por eso no se consumía la zarza. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Le llamó la atención. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces la presencia de Dios nos llama y nos santifica. Amén. Cuando la presencia de Dios está en una iglesia, está sobre el pastor, la presencia de Dios está sobre un grupo de creyentes, esa presencia de Dios comienza a llamar a la gente. La gente se empieza a sentir atraída porque la presencia de Dios atrae. Amén. Y cuando la gente se siente atraída a la presencia de Dios, ese fuego, esa pureza, esa hermosura del Espíritu de Dios, entonces nos lleva a nosotros a quitar nuestro calzado, que significa en la Biblia, quitar el calzado significa en la Biblia dejar de tomar mis decisiones, porque nuestros pies son los que marcan nuestros pasos y nuestros pasos son los que marcan hacia dónde nos dirigimos. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Moisés allí es: tú vas a dejar de tomar decisiones por tu propia vida, por tu propia cuenta, porque yo de aquí en adelante voy a ser tu Dios, te voy a dirigir. Pero debes entender, Moisés, que te voy a santificar, o sea, te voy a apartar para mí. Amén. Eso es lo que la presencia de Dios está haciendo en Moisés.
Y eso es lo que la presencia de Dios hizo en mí hace 16 años. Y eso es lo que la presencia de Dios quiere hacer en todo aquel que se acerque a Él. Que se quite los zapatos de tomar las decisiones, de hacer lo que uno quiera, porque es que en nuestras decisiones hay 1000 errores. Nuestras decisiones son demasiado vulnerables. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo puedo decidir por una inversión y si el mercado se va a caer y perdí todo lo que yo tenía. Entonces Dios quiere que mis decisiones sean dirigidas por Él, porque Él me va a dirigir a lo bueno. Dios no me va a dejar meter en un mal negocio. ¿Por qué? Porque Dios me ama y cuida mis bienes. Amén. Dios no me va a dejar meter en una mala relación en la cual me van a engañar o me van a traicionar. ¿Por qué? Porque Dios quiere guardar mi corazón. Dios me ama, es mi Padre, es mi protector. Yo me estoy acercando a Él y su presencia quiere empezar a cambiar mis pasos. Su presencia quiere empezar a cambiar, a direccionar bien mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la presencia de Dios no es que simplemente, toca aprender los mandamientos y es que, no decir mentiras y a mí se me escapan todavía y, es que, no, hay que ver las cosas de la perspectiva correcta. Esa es la perspectiva correcta. La presencia de Dios me llama, me santifica, me va a enderezar el camino. Amén. ¿Qué más hace la presencia de Dios en nosotros? Éxodo 14, 15 al 25. Varios textos son aquí basados en Moisés y en el pueblo de Israel, que son un gran ejemplo para nuestras vidas. Porque las cosas que aquí sucedieron en lo histórico, en lo físico, en lo terrenal, hoy son cosas espirituales en nosotros. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 25. Miren aquí lo que la presencia de Dios hace. Versículos 15 al 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, diga conmigo, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Qué hace la presencia de Dios en nuestras vidas? Pelea por nosotros. Destruye a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, porque es natural que ahora, por seguir a Cristo, me gane enemigos. Y principalmente en mi propia familia, en el trabajo, en la escuela. Entonces yo era el parrandero y yo era el borrachín y yo era el mujeriego y a mis amigos les encantaba eso. Pero ahora que estoy siguiendo a Cristo y que dejé la parranda, que dejé el alcohol, que dejé las mujeres,
y que ahora estoy consagrándome para Dios, limpiándome de todo eso y dándome cuenta que la vida que llevaba yo y que la vida que llevan mis amigos es una vida que destruye, mis amigos me empiezan a odiar. Dicen, este es un traidor, un santurrón, y mírelo, se cree mejor que nosotros, hasta nos predica. Entonces se empiezan a levantar situaciones en contra nuestra. Gente por envidia, gente por celos. De todo se empieza a levantar enemistades. El diablo comienza a ejercer una parte en lo espiritual para no dejarnos escapar de sus garras. Eso empieza a hacer el diablo. Nos empieza a hacer la vida imposible para que yo no siga a Cristo. Se mete con nuestra economía, se mete con nuestra salud, con el sueño, la tentación aumenta. Es impresionante para no dejarnos salir de su reino. Pero ya nosotros hemos sido llamados por la presencia de Dios. Ya Cristo está en nuestro corazón y nos está santificando. Él es el que nos está trayendo a Él y Él es el que pelea por nosotros. La presencia de Dios destruye a nuestros enemigos. Y es algo que nunca termina. Yo después de todos estos años me sorprendo de cómo Dios, aún de cosas que yo ni siquiera sé, que soy inocente, que están pasando contra mí, el Señor me defiende. El Señor pelea contra mí. Y después uno se entera y dice, de verdad que Dios es maravilloso. De verdad que el Señor es muy bello. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre el corazón dispuesto a creer en Él, a confiar en Él. Porque si el enemigo está atacando con mucha fuerza, ¿qué se nos debilita? La fe. Y viene la duda, pero ¿por qué si yo estoy queriendo seguir a Dios, por qué me está yendo mal? ¿Y por qué las cosas tan difíciles si Dios ha prometido estar conmigo? ¿Para eso está Dios aquí conmigo? ¿Para que me vaya así de terrible? Entonces eso es lo que yo necesito, dejar que Dios vaya cambiando mi forma de pensar. No es que Dios esté en mi contra y me esté pasando todo esto porque Dios está furioso y enojado conmigo. Es que hay un demonio que se ha obstinado y no me quiere soltar. Y está peleando con todas sus fuerzas contra mí. Ahí es cuando yo tengo que esperar en Dios. Mire lo que Dios le dijo a Moisés, versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ay, Señor, ¿y yo por qué estoy así si tú estás conmigo? ¿Y por qué me vino esto, Dios, si tú eres grande y fuerte y poderoso? Y mira cómo están que me acaban. Y mira, Señor, No, ¿qué hay que hacer? En vez de ese clamor que suena más bien como a queja, ¿qué es lo que hay que hacer? Marchar. ¿Qué significa marchar? Orar. Declarar mi fe. ¿Cuántos dicen amén? Declarar mi fe. Que se vino la crisis económica, que se vino la enfermedad, la crisis familiar, lo que sea que esté pasando, yo declaro mi fe. Y digo, Señor, tu palabra dice que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Señor, tu palabra dice que no nos preocupemos, Señor, por la comida, por lo que hemos de vestir o de beber, que basta cada día su propio mal. Tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido todos ya sanados, curados. Entonces comienzo a declarar mi fe en Él, comienzo a declarar la palabra de Dios, y sigo ¿qué? Marchando hacia adelante. Amén. Siempre en un lenguaje de fe. Siempre confiando en las promesas que este libro maravilloso llamado la Biblia tiene para nosotros los hijos de Dios. Siempre buscando la presencia, porque ¿quién es el que pelea contra mis enemigos? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Es Él conmigo. Amén. No es que yo digo que soy cristiano y que por eso me va bien. No, es que Dios está conmigo. Porque yo oro todos los días, porque yo leo su palabra, porque me lleno de Él diariamente. Amén. Es la presencia de Dios. Ahora, ¿qué más nos enseña la presencia de Dios? Nos enseña a obedecer. ¿Nos enseña a qué? A obedecer. Levítico capítulo 10.
Y de esto estuvimos hablando hace una semana en el estudio bíblico del viernes. Pero es importante que yo entienda que Dios no solamente me llama, me santifica, pelea contra mis enemigos, sino que Dios también me quiere enseñar a que yo le obedezca. Dios me quiere enseñar que este es un camino, que tiene muchos riesgos y muchos peligros, y que yo debo caminar este camino de su mano. Hablo del cristianismo, viendo el cristianismo como camino. Amén. Dice la palabra: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Una dura lección para Israel, una muy dura lección para Aarón, que era el sumo sacerdote, pero estos jóvenes pagaron con sus propias vidas la desobediencia, la insolencia, el tratar a Dios de cualquier manera. No podemos jamás nosotros igualarnos a Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Nosotros somos como hormigas delante de Él. Somos como el polvo que pisan sus pies. Amén. Él es grande y poderoso y nosotros no somos nada. Tenemos que obedecerlo, tenemos que santificarlo, tenemos que glorificarlo. No puedo andar de cualquier manera. Amén. No puedo predicar de Dios de cualquier manera. Que yo me quiero ganar a mi familia, entonces no les voy a hablar nunca del infierno, no les voy a hablar nunca del pecado, solo les voy a decir que Dios los ama. Cuidado con eso, porque Dios puede estar muy enojado, diciendo de qué clase de Dios usted les está hablando. ¿Del mismo Dios católico? ¿De un Dios que no juzga ni condena? Y entonces, ¿qué pasó con el Dios de la Biblia? Ese no es el mismo Dios, es un Dios diferente. Amén. Santifiquemos a Dios y dejemos que nos enseñe a caminar como Él dice, a seguir sus órdenes, sus mandatos. Amén. Números capítulo 9, ahí adelantico, versículo 22. Números 9, 22. Y fíjese que en los textos que hemos tocado, siempre lo que se ha manifestado de parte de Dios ha sido ¿qué? El fuego. El fuego. El fuego de Dios, el fuego que representa su presencia y su poder. ¿Quién se acerca y mete la mano en el fuego? Nadie, porque le tiene miedo y porque sabe que se quema. ¿Qué pasó con los egipcios? Dios iba delante de ellos como una columna de fuego muy grande y que hacía una nube. Y para los egipcios esa nube, ¿qué hacía? Los enceguecía, no los dejaba ver a los israelitas. Pero a los israelitas, ¿qué hacía el fuego? Les alumbraba el camino y los dirigía. Qué tremendo, ¿no? Mire, si uno se pusiera a pensar en todas esas cosas, ¿cómo aplican hoy en la vida de uno? ¿Cómo uno se rendiría realmente al Señor? Y buscaría realmente que Él no mover ni un dedo sin Él. Números capítulo 9, versículo 22. Dice: o si 2 días, o 1 mes, o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. ¿Qué nos enseña la presencia de Dios? Porque es la nube la que está dirigiendo. Nos enseña a movernos en los tiempos de Dios, en los caminos y en la dirección de Dios. La presencia de Dios, dice, nos guía y dirige nuestros pasos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que nosotros busquemos la dirección del Señor, su voluntad en todo, su agrado en todo. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 10 y 12.
De modo que David no quiso traer para sí el arca. Segundo de Samuel 6, 3 al 7. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Recuerden que el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Amén. Ese mueble especial elaborado según el diseño, las medidas, los materiales que Dios le ordenó a Moisés, ese mueble representaba la presencia de Dios, la gloria del Dios de los judíos. Amén. Y ese mueble David quiere llevarlo del tabernáculo que está en Silo y lo quiere traer a Jerusalén, pero miren lo que sucede acá. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Era esa la forma en que Dios había dicho que se tenía que mover el arca? No, ¿verdad? Pero era el rey David el que lo estaba haciendo, entonces Dios estaba agradado, ¿verdad? Porque era David, entonces Dios iba a dejar que David hiciera como él quisiera. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dese cuenta que Dios no se impresiona de la música. Dios no se impresiona de los instrumentos, ni de las danzas. Ni se impresiona a Dios de que David, el rey escogido y varón conforme al corazón de Dios, se le ocurrió hacer cualquier cosa con el arca de Dios y moverla de cualquier manera. Eso a Dios no le impresionó, ¿verdad? Al contrario, todas esas cosas estaban preparando una disciplina de parte de Dios, porque la presencia de Dios iba en esa arca. Entonces, la presencia de Dios, ¿qué hace? Nos corrige. Nos corrige. Y a este hombre, amigo de David, amado por David, llamado Usa, ¿qué pasó? Le costó la vida, murió. Porque Dios había dado órdenes de cómo se debía trasladar su arca de su presencia, el arca del pacto, que no era cualquier cosa. David mandó construir un carro nuevo, un carro para que los bueyes lo llevaran. David organizó toda una fiesta, una ceremonia impresionante. Miren todos los instrumentos que están tocando, toda clase de instrumentos de madera, de haya, arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos, mejor dicho, un grupo de alabanza impresionante. Pero les pasó como Nadab y Abiú, entraron delante de Dios con fuego extraño que Jehová nunca les mandó. La intención del corazón de David de llevar el arca a Jerusalén era buena y era agradable delante de Dios, pero la desobediencia de no hacerlo de la manera específica como Dios lo había dicho. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo estas cosas y por qué la palabra de Dios nos habla de lo estricto que es Dios? Porque si nosotros estamos hablando de un culto para Dios como el de hoy domingo, pudiéramos estar haciendo este culto en un auditorio gigante, en un estadio, en una carpa de circo, como se hacía mucho en Estados Unidos en los años 50, en los años 60. La gente no cabía, entonces elaboraron carpas gigantes como las de circos para que la gente se congregara allí. Podemos estar congregándonos en un parque, junto al lago, junto al mar. Podemos estar en la sala de la casa. Donde sea que nos encontremos reunidos, estamos reunidos no por el lugar. Estamos reunidos en torno a la palabra de Dios. Estamos invocando el nombre de Jesucristo y estamos presentando un culto, un servicio a nuestro Dios. No soy yo el que estoy hablando en este momento, es el Espíritu de Dios que está hablando a través de mí.
Y nos está enseñando, incluyéndome a mí, nos está enseñando a todos cómo hacer las cosas correctamente. Entonces no importa dónde nos congregamos, si tenemos un culto para Dios, yo necesito hacer ese culto de la manera que Dios me ha dicho. ¿Cómo? Entrar con un corazón humilde ante Él, reconociendo que he pecado, limpiándome, confesando mis faltas, mis errores, diciéndole: Señor, yo he venido aquí es por ti, no por el pastor, no por los hermanos, no por el lugar. He venido es por ti, Señor. Tócame, Señor, hoy. Abrázame, límpiame, sáname. La necesidad que sea se la podemos traer a Jesús. La necesidad que sea se la podemos traer a Él. Pero debemos darle la importancia que el culto tiene, sin importar cuántos seamos o dónde estemos. Amén. Hay que darle la importancia al Señor. Porque esos eran los cultos cuando Jesús, imagínense, Jesús en persona estaba acá. Esos eran los cultos en una casa, afuera, sentado en una barca. Amén. No podemos dejar que el espíritu de religiosidad nos entre y nos engañe, que necesitamos un auditorio, un edificio, uy, los instrumentos y todos de corbata recibiendo a los hermanos. No, hermanos. Si hoy hay iglesias así establecidas y si nosotros un día fuimos una iglesia así establecida, bueno, pues gloria a Dios si se necesita. Pero lo importante es que cada uno vengamos a presentarle el culto a nuestro Dios, y el culto no pierda el orden, el sentido, la presencia, la búsqueda de su presencia. Amén. Es eso lo que necesitamos acá, la presencia del Señor. Y Él está corrigiendo en nosotros cosas que hemos hecho mal. ¿Qué más hace ahí en el mismo capítulo? ¿Qué más hace la presencia de Dios? Mire lo que le pasó. Porque el arca la tuvieron que dejar en casa de Obed-Edom. David se fue triste para Jerusalén. Dice el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ay, pobre David. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué hace la presencia de Dios? Me bendice, me prospera. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Qué tremendo, ¿no? Cuando hago las cosas de la manera correcta y trato a mi Dios como Él es que, hermanos, yo insisto tanto y repito tanto en este punto. Pero es que yo veo que todavía a la gente le falta comprenderlo. Dios tiene ojos. Dios tiene ojos que ven todo. Dios tiene oídos que oyen todo. Dios tiene boca y habla. El Espíritu Santo habla. Dios es una persona. Y tiene un corazón, tiene un alma, o sea, tiene sentimientos. Se alegra, se entristece, se enoja. Se agrada, se desagrada. Tenemos que tratar a Dios como una persona. No solo aquí en el culto, todos los días, todo el día, todos los días. Tratarlo como una persona. Cuando yo voy a orar, ¿qué tengo que buscar cuando empiezo a orar? La presencia de Dios. Yo necesito saber que Él me escuchó. ¿Y cómo sé que Él me escuchó? Hasta que siento su presencia. Así soy yo. Yo me siento y empiezo a orar y empiezo a orar. Le digo: Señor, necesito hablarte, pero ¿dónde estás? Quiero sentir tu presencia y saber que estás acá. Y mira, tengo este problema. Y pum, siento su presencia y digo: gracias, ya sé que me estás oyendo. Ya sé que estás aquí, Señor. Busco su presencia. Si canto una canción, sea que esté trabajando, sea que esté con el bebé, lo que sea que esté haciendo en el baño,
Si canto una canción, la canto para sentir su presencia y sé que le gustó mi canción que yo le canté, con esa voz que tengo horrible, desentonado y todo, pero sé que le gustó la canción que le canté. Y trato a Dios como una persona. ¿Cuántos dicen amén? Porque su presencia me bendice, su presencia me ayuda, me levanta, me prospera en todo lo que yo hago. Amén. ¿Qué más hace la presencia de Dios? Bueno, este es un punto bien importante y ya vamos a acabar, nos faltan solo 2 punticos, que hoy nos fuimos temprano. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Recuerdan que hoy hemos hablado básicamente de la presencia de Dios en tres formas. La primera, pues obviamente Jesús, que es Dios, en medio de los judíos, en medio del pueblo, enseñando, haciendo milagros y cómo Él cambió para siempre la vida de la humanidad. Jesús para siempre cambió la vida de la humanidad y quiere cambiar para siempre nuestras vidas. Amén. Segunda forma o manifestación de la presencia de Dios en el fuego, como lo vimos allá con Moisés, con los egipcios, como lo vimos en el tabernáculo, el fuego. Ahora, tercera manifestación de la presencia de Dios que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, en el arca del pacto. La vimos aquí con Usa, que lo mató, pero lo vimos con Obed-Edom, que lo bendijo y lo prosperó. Amén. Ahora, mire lo que hace la presencia de Dios también en esta manifestación a través del arca. Dice en el capítulo 5, vamos a leer versículos 1 al 12. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Uy, Dios mío, como si eso fuera cualquier cosa. En el templo que tenían a su Dios con D minúscula, llamado Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Imagínense el espectáculo. Entran al templo del dios ese que tenían, los de Asdod. Entran al templo y le meten el arca del pacto de los israelitas. Como un gran triunfo, como para decir: mira, oh gran dios Dagón, tú eres el Dios todopoderoso que destruyó al Dios de los israelitas, a una estatua. Y entran a la mañana siguiente y ¿dónde está la estatua? Postrada en el suelo delante del arca de Dios. Y ¡ay! Nuestro Dios está caído. Nuestro Dios se postró delante del Dios de los judíos. Y pronto lo cogieron y lo levantaron. Mire lo que es. Y ya voy a decir qué es lo que hace la presencia de Dios en este punto. Pero mire la historia como a dónde lleva la locura de la gente de adorar imágenes, estatuas y cosas. Dice, versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea, vienen al otro día porque pararon aquella estatua tremenda, nuestro Dios, lo cogen y lo levantan, y al otro día ¿qué encuentran? No lo encuentran solo en el suelo, lo encuentran partido en pedazos, cortada la cabeza, cortadas las palmas. O sea, y lo que dice el Salmo, póngale un dedito ahí y vaya conmigo al Salmo 105 para que usted entienda lo que es la locura de las imágenes. Mire lo que dice Salmos 105. No, perdóneme, me equivoqué, está en el Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. La estatua de Dagón, ¿qué era? Era una obra hecha de manos, o sea, lo habían labrado o lo habían formado, lo que fuera de piedra o lo que fuera, había sido elaborado, fabricado por personas. Amén. Dice, versículo 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen,
Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Regrese conmigo otra vez a 1 Samuel 5. La insensatez y la locura de las imágenes, de adorar imágenes. Y que mire que aquí está la estampita de la Virgen que me protege. Y aquí está el divino niño poderoso que me bendice y que me prospera. Y mire, aquí está la Virgen de Guatemala y de Guadalupe y de Guatepeor y de, mejor dicho, están todas las... Y la gente pegada a esas imágenes y cosas. ¿Qué hace la presencia de Dios en nuestras vidas? Nos libera de los ídolos, destruye la idolatría y nos revela al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando yo me encontré con Jesús, en el seminario bíblico nos dieron la clase, porque es que ustedes deben entender que yo no nací cristiano, yo nací católico. Y cuando la presencia del Señor me transformó, me habló, sentí yo la realidad de que Dios estaba vivo y lo sentí físicamente en mí. Yo me entregué por completo y me metí en el seminario bíblico. Entonces para mí, yo no había escuchado predicaciones, yo no había escuchado estudios bíblicos, yo empecé a aprender de ceros todo. Y en la clase de seminario bíblico y teológico el pastor habla de las imágenes y habla de la Virgen, de que María había tenido más hijos y nos hizo leer en la Biblia. Cuando yo leí eso, saqué la billetera, cogí la estampita que tenía de la Virgen y la rompí, hermanos. Yo por eso le digo, la persona que sigue pegada a las imágenes es porque no quiere conocer a Dios, porque no le interesa caminar con Dios, está muy feliz en su religión y le encantan sus pecados y no quiere cambiar. Por eso no va a soltar sus imágenes, porque no quiere seguir a Dios. Pero la presencia real de Dios va a destruir esos ídolos. Por eso, si yo estoy luchando con mi familia católica y que ya les hablé de las imágenes y no las sueltan, y mire, le leí los versículos y todavía siguen, ¿qué tengo que hacer? Llenarme de la presencia de Dios yo. Y empezar a pelear una batalla espiritual por ellos, para que Dios se manifieste allá. El Dios de Israel no estaba en Israel en ese momento. El Dios de Israel, que reposaba sobre el arca su presencia, ahora estaba allá en Asdod y estaba en un templo pagano. ¿Pero qué estaba haciendo? Destruyendo la idolatría, mostrándole a Dios verdadero. ¿Cuál? El Dios de los judíos. La presencia de Dios hace eso. Por eso busquémoslo, llenémonos de Él. Mire lo que dice, versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Pues imagínense, le acabó la pobre estatuica del Dios Dagón, los enfermó a ellos, los llenó de tumores, de enfermedades, de todo, y dicen, es este Dios de Israel que nos está acabando. Hermanos, la presencia de Dios es real y hace todas estas maravillas, las hace. Tenemos que creerlo y tenemos que orar con fe. Mire, yo les estoy dando, bueno, Dios nos está dando hoy, yo solo estoy comunicándolo, pero Dios nos está dando hoy formas, estrategias de oración. Ah, Señor, así como destruiste esos ídolos allá en Dagón, destruye esos ídolos en casa de mi abuelo, de mi abuela, de mi mamá, de mi tío, de mi primo. Amén. Destrúyelos tú, Señor, que ellos mismos queden avergonzados y se den cuenta. Esto fue tremendo. Un pueblo pagano tuvo que honrar a Dios. Qué tremendo. Nuestro Dios es muy grande, hermanos. Nuestro Dios es muy grande. Y somos privilegiados de tener realmente la revelación de Cristo en nuestra vida, que nos quitó el velo, que ya no vemos a través de la idolatría, de la religión, sino que ahora lo vemos como Él es y le conocemos y lo podemos seguir, escuchar, obedecer. Amén. Y punto final, ¿qué hace la presencia de Dios? Vamos a ir a Números capítulo 16. Números capítulo 16. La presencia de Dios hace muchísimas más cosas en nuestra vida. Yo solamente quise hablar hoy de 8 punticos, pero
Es mucho lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida. Estos son los 8 puntos tal vez como iniciales, como manera de introducción, lo que Dios va haciendo en nosotros, pero pudiéramos continuar y continuar y continuar hablando de todo lo que Dios hace en nosotros. Amén. Capítulo 16 de Números, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Diga conmigo, tomaron gente. Y se rebelaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Diga conmigo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué está pasando acá? Y vamos a ver qué también hace la presencia de Dios en nosotros. Se levantaron un grupo de sacerdotes que ministraban a Dios, o sea, tenían autoridad, tenían liderazgo, tenían cargos dentro del tabernáculo. Y se cansaron de la dirección de Abraham y de Aarón, perdón, de Moisés y de Aarón, que Dios había escogido para que fueran los líderes del pueblo. Y dijeron: no, basta de Moisés y basta de Aarón. Esos son unos pastores muy cansones. Nosotros, con 250 sacerdotes y gente importante de la congregación, hemos venido aquí a decir que ya no más de ustedes. Nosotros somos cristianos, santos. Y nosotros también tenemos nuestro cargo que Dios nos ha dado. No más con ustedes. Se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y les dijeron: basta ya de vosotros. Entonces imagínense la escena. 200 y pico de personas. ¿Contra cuántos? Contra 2 ancianos. Porque eran ancianos, ya Moisés de 80 y tantos, Aarón mayor todavía. Vinieron 200 y pico de personas contra 2 viejitos a decirles: basta ya de vosotros. 200 y pico de personas. Y entonces ellos, aquí es una historia muy bella. Dice que cogieron incensarios, les prendieron fuego y les dijeron: no más, de aquí en adelante nosotros vamos a dirigir, no más con ustedes, no nos gusta su liderazgo, no nos gusta como ustedes se enseñorean del pueblo. Y Moisés y Aarón, conociendo al Dios de Israel, se postraron sobre sus rostros y le clamaron a Dios. ¿Qué pasó? Versículo 32. De Números. Toda esta multitud, llenos de valentía, de poder, mejor dicho, de ímpetu. Es que nosotros sí somos, y este par de viejitos no más. Dice el versículo 32. Leamos desde el 30, que está hablando Moisés, enfrentándolos a ellos de palabras, pero es que las palabras de Moisés venían respaldadas por Dios. Dice versículo 28, leámoslo desde el 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Qué era lo que ellos estaban peleando? Que Moisés era un mal líder, que no les gustaba el liderazgo de Moisés, y que Moisés tenía a la gente de Israel, mejor dicho, fregada, ¿verdad?
¿Y Moisés qué les está diciendo? Les voy a dar una demostración de que Dios es el que me envió a hacer esto y que no fue por mi propia voluntad. Versículo 29 dice: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si a estos no les pasa nada, bueno, eso es que yo soy un mequetrefe. Versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, ay Dios mío, vivos, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Qué hace la presencia de Dios? Destruye la división, destruye la rebelión, destruye la anarquía. Nuestro Dios es poderoso, hermanos. Y si Dios dijo eran Moisés y Aarón, hermanos, gústeles o no, eran Moisés y Aarón. Que no me gusta el carácter de Moisés, que es muy manso y muy blandito. Que no me gusta ese Aarón, que es muy creído y a veces no saluda. Que no me gustan ese par de viejitos, ¿por qué no unos hombres más jóvenes y miren, más fuertes? ¿Por qué? Porque Dios fue el que los puso, fue Dios el que los escogió. Y fue Dios el que dijo: ustedes me ministran, ustedes hacen. Fue Dios. Y el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Decir amén. Y tenían que obedecer y seguir el liderazgo de ellos. Amar a esos hombres que habían puesto sus vidas y entregado sus vidas para el servicio de Dios y para bendición de ellos mismos, del pueblo. El pueblo se bendecía, el pueblo se enriquecía con todas las palabras que Dios le hablaba a estos hombres y lo que Dios hacía a través de ellos. El pueblo se beneficiaba por la vida de estos dos hombres. Miren cómo terminan las rebeliones, miren cómo terminan las divisiones, miren cómo termina la gente que se levanta contra los varones de Dios. ¿Qué hace la presencia de Dios? Guarda a sus ungidos, protege a los que él mismo escogió. Ahora sí, vaya conmigo al Salmo 105. Al Salmo 105, ahora sí. Versículo 15. No toquéis, dijo Dios, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahí está, ya lo habíamos mencionado, la presencia de Dios nos protege. ¿A quiénes? A sus ungidos, a sus siervos, a sus pastores, a sus profetas. Dios nos protege. Él pelea por nosotros, Él es el que nos defiende. La presencia de Dios hace cosas maravillosas en nosotros, mis hermanos. Pero algo que nos va a ayudar mucho en nuestra relación con Dios a crecer es el temor de Dios. Fíjense que hoy muchos de los textos que hemos hablado muestran de cómo Dios responde cuando se enojó. De lo que Dios hizo para proteger a su hijo, a su pueblo, a su siervo. De cómo Dios celó y guardó lo suyo, lo de Él. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes están convencidos en su corazón de que son de Dios? ¿De que le pertenecen a Él? ¿Están convencidos de eso? ¿Están seguros? O sea, ustedes dicen, es que mi vida es de Dios. ¿Están seguros de eso? Entonces, si ustedes están seguros de eso, aprópiense de todo esto. Porque si ustedes son posesión de Dios, Él va a hacer todas estas cosas. Su presencia va a ir delante de ustedes, haciendo maravillas, librando, guiando, dirigiendo, derrotando enemigos, abriendo puertas, haciendo lo sobrenatural, lo que ustedes no pueden hacer, sanando, haciendo mil cosas a favor de los que le creemos, le tememos, lo amamos, lo servimos. Amén. Por eso la decisión hoy
de decir yo me entrego a Dios. Yo me entrego a Dios, yo quiero ser posesión de Él, yo quiero ser de esos que se sentaron a escuchar las palabras de Jesús y creyeron en Él, pero que dijeron, uy, me está exhortando, me está diciendo que tengo que dejar esto y esto. Amén, Señor, agaché mi cabeza, cámbiame, transfórmame, libérame, lo que sea que tengas que hacer, hazlo, pero yo te voy a seguir, Señor. Nosotros tenemos que tomar esa decisión de ser esa gente. No la gente que le dijo, está endemoniado, es samaritano, o cogió la piedra para mandársela. Al Mesías, al Hijo de Dios, Dios en la tierra, Dios hecho hombre, le querían coger una piedra y, hermanos, muchas veces no vemos a Dios en un pastor, muchas veces no vemos a Dios en la persona que Él escogió y queremos coger y darle piedra. Hermanos, es como si fuera contra Dios mismo ese acto. Por eso Él dice acá, no toquen a mis ungidos. No los toquen, no se metan con ellos. Fuego sale del Señor. Juicio viene de Dios. Creamos estas cosas, están en la palabra del Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos en este momento a pedirle al Señor que su presencia venga y selle este mensaje. Amén. En lo que sea que Dios nos haya hoy hablado, animado, alentado o exhortado, pongámonos a cuentas con el Señor y confirmemos hoy que somos posesión de Él. Amén. Dígame, yo soy posesión tuya, Señor. Yo soy posesión tuya. Padre, nosotros te bendecimos, nosotros te exaltamos, maravilloso Rey. Nosotros, Señor, creemos en tu palabra 100%. De Génesis, Apocalipsis, tu palabra es verdad, Señor. Si tu palabra dice, Dios, que el gran pez que habías preparado abrió su boca y tragó a Jonás, es porque es verdad, Señor. Es porque eso pasó, eso no es una fábula, eso no es una fantasía, pasó en realidad. Todo lo que tu palabra dice es verdad, Señor. La tierra se abrió, Señor, y tragó a Corea, a Datán, a Abiram. Dice que todas sus casas, todas sus pertenencias, todos los de ellos, todos descendieron vivos al Seol, dice tu palabra. Señor, tu fuego salió y consumió a Nadab, a Abiú, Señor, tu presencia, tu gloria, Señor, hizo que Usa muriera, Señor, a pesar de que era amigo de David, Señor, pero también tu presencia prosperó a Obed-Edom, Señor, también tu presencia llamó y santificó a Moisés, Señor, también tu presencia peleó contra todos los enemigos de tu pueblo, Señor, y es lo que hoy, Señor, tú sigues haciendo en nosotros, Dios. Por eso estamos aquí para ponernos a cuentas contigo, Rey, para ponernos a cuentas contigo. Dios grande y maravilloso, Dios glorioso que eres. El fuego de tu presencia, Señor. Y estamos acá, Señor, para que trabajes en nosotros, Dios. Para que nos limpies. Dígale al Señor, mi hermano, dígale, yo quiero que me limpies. Yo quiero que me santifiques. Hable con Dios, mi hermano. Hable con Dios, aprovechen este momento.
presencia y a tu gloria conocer. Tu voluntad escojo en mí, la seguiré hasta el fin. Moldéame, transfórmame a un nuevo ser. Dios, hambriento soy de tu justo poder. Espíritu, ven y lléname otra vez. Dios, sediento estoy de tu justo poder, de tu aceite divino lléname. Dios, hambriento estoy de tu justo poder. Jesús, ven, lléname otra vez. Dios, sediento estoy de tu justo poder, de tu aceite divino lléname. De tu aceite divino lléname. De tu aceite divino llénanos. De tu aceite divino llénanos. Aceite divino llénanos. De tu aceite divino Bueno, yo quiero orar por los que sientan realmente necesidad, que realmente necesitan más de la presencia del Señor, que necesitan un toque. Me gustaría orar y poner mis manos para que Dios ministre como nos descorre a nosotros, sus siervos, para desatarlo de él. Así que necesite realmente, o que quiera, que ore, yo le voy a pedir que levante su mano para poder orar por ustedes. Yo quiero ir donde la sale el dolor y en la roca pueda estar. Yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme, en tu
sane, Señor, restaure, y para que tú, Señor, toques y bendiga, en el nombre de Jesús, da vida, Señor, abre los ojos, Señor, déjale ver, Señor, déjale, Señor, entregar, Señor, su vida, su corazón, a ti, en obediencia, en rendición, maravilloso Dios. Pues yo oro, maravilloso Padre, para que se rompan todas las iniquidades, Señor, en su vida, maldiciones generacionales, Señor, sean quitadas en el nombre de Jesucristo, y para que, Señor, en ella haya la fuerza, Señor, el corazón, la disposición para creerte y seguir, Señor, para obedecerte como tú lo dices, Dios, en el nombre de Jesucristo. Haz toda tu manera, Señor, haz, Señor, todo espíritu maligno, lo envío a la vida, lo dejo, Señor, que salga de su corazón, todo lo de su pasado, todo lo de mi vida, ahora mismo, Señor, es roto, es deshecho, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo, Señor, lo que el diablo quiso hacer en su vida, para destruirla, para arrastrarla al infierno, ahora mismo se rompe, Señor, se pone en libertad, Dios, todo lo tuyo se pone en libertad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que no debe estar en ella más, Señor, sale ahora, lo ata y lo envía al abismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ordeno libertad, Señor, en su vida, en el nombre de Jesucristo, ordeno libertad en ella, en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios dale un corazón nuevo, dale, Señor, un espíritu renovado, Señor, pon tu espíritu sobre ella, Señor, para que venga la salvación del Dios Todopoderoso, para que venga la obra, Señor, de Cristo en su vida, glorifícate, Señor, en ella, en el nombre de Jesús, saque toda contaminación de la vida, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en todo poderoso. Padre, oro, Señor, bendiciendo la Dios mío, yo oro, Señor, por consagración, yo oro, Señor, por presencia, por fuego, Señor, yo oro, maravilloso, por avivamiento, oro para que abra tus ojos y te reveles a Él, que pueda conocer, que pueda, Señor, enamorarse de ti, maravilloso Dios, oro para que destapes sus oídos, destapa sus oídos, Señor, a tu voz, Señor, háblale, Señor, háblale que te pueda escuchar, hay oídos para que te oiga, hay ojos para que te vea, hay un corazón para que te ame, Señor, pon en él, Señor, esto, el llamamiento, el fuego, la santidad, Señor, el apartamiento para ti, Señor, rodea a mis oídos, Señor, dirígelo, Señor, en tus pasos, en su caminar, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Dios Todopoderoso, oro, Señor, también, para que sean rotas, Señor, iniquidades en sus vidas, Señor, para que sea destruida toda maldición generacional, en el nombre de Jesucristo, oro por avivamiento, Señor, y por el en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, maravilloso Dios. Oramos también, Padre, por cada hermano, Señor, que está viendo, Señor, cada hermana que está viendo, Señor, la predicación, para que Dios, tú, Señor, traiga, Señor, de este fuego, de tu presencia, Señor, a sus vidas, Señor, poniendo, Señor, en fuga todo ejército de maldad, destruyendo los enemigos, los adversarios, Señor, de tu obra, Señor, rompiendo todo asedio de demonios en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, destruyendo la idolatría, destruyendo la división, la rebeldía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, Dios Todopoderoso, como está escrito, que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Maravilloso Dios, trae avivamiento, Señor, a nuestras vidas. Enciende, Señor, el fuego y la pasión por ti. En el nombre de Jesucristo, aviva, Señor, a los corazones que están necesitados. Enciende, Señor, a aquellos que se lo están pidiendo, Dios. Dale, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, dale a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, y recibe, Señor, nuestra alabanza, recibe, Señor, nuestra adoración y exaltación, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos honra y te damos gloria, Señor, te damos nuestra alabanza, Padre, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Vamos a orar también honrando el ministerio de nuestro Señor. Es importante entender que así como Dios se manifestó a su pueblo de diferentes maneras y a través de diferentes personas, Dios escogió sacerdotes, Dios escogió profetas, Dios escogió reyes para que fueran intermediarios entre Él y su pueblo. Asimismo, Jesucristo es el intermediario
ante nosotros y el Padre. Amén. Y debemos entender que Jesucristo cumplió el ministerio sacerdotal, el ministerio profético y el ministerio mesiánico como Rey también de Dios. Así es que parte de reconocer que Jesús es nuestro sumo sacerdote y quien lleva nuestras oraciones ante el Padre es hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento con los sacerdotes, con los sumos sacerdotes. El pueblo traía sus ofrendas, traía sus diezmos y reconocía que ellos eran escogidos por Dios y que Dios era el que enviaba la provisión. En ese sentido espiritual, nosotros hoy reconocemos que Jesús es nuestro sacerdote, trayéndole nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y es a Él a quien se los debemos presentar. Amén. Entonces vamos a orar así, de esa manera, y le vamos a entregar esto al Señor. Te honramos, amado Jesús, te glorificamos a ti, sabiendo que eres nuestro sumo sacerdote, que no según el orden, Señor, de Aarón, sino el orden de Melquisedec, Rey de Salem, Rey de justicia y Rey de paz, aquel sacerdote que le apareció a Abraham, y de parte de Abraham recibiste los diezmos, Señor, que él traía, Señor, del botín. Ese mismo Melquisedec es Cristo Jesús hoy para nosotros, que recibas, mi Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que con amor, con agrado te presentamos a ti, Señor. Te los entregamos, Señor, y te pedimos que los recibas y te honres y te glorifiques, mi Señor, y te agrades, Señor, que con estos dineros tu obra, Señor, puede seguir adelante, tu obra puede avanzar, progresar, Señor. Así te pido, bendice los diezmos, Señor, allá en Montreal, bendice los diezmos allá en London, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta congregación se te presentan a ti, Señor. Bendícelos a aquellos que dan con alegría, que dan con fidelidad, que dan con obediencia, Señor, bendíceles y muéstrales que eres tú, Señor, el que los está recibiendo. Gracias te damos, Dios. Te damos gracias por este tiempo, por este servicio. Atamos toda la contaminación que ha salido, la enviamos al abismo. Atamos los espíritus de retaliación y de venganza, de muerte, de enfermedad, de calamidad, de tragedia, de accidente. En el nombre de Jesús los atamos, los enviamos al abismo. Todo espíritu de muerte espiritual, de religiosidad es atado y enviado al abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, nosotros, Señor, en tu presencia queremos quedar. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Aleluya. Y amén. Dios les bendiga a todos, les amamos, bendiciones para todos.